la bienvenida al nuevo episodio de Adacema Project. Hoy vamos a tratar un tema tan importante como es el daño cerebral adquirido y la rehabilitación del mismo. Siempre nos surgen muchas preguntas sobre cuánto me voy a recuperar, qué mitos hay sobre la rehabilitación, qué tratamientos existen y muchas preguntas más que nos van surgiendo a lo largo de nuestra vida porque es una cuestión que tenemos en auge. Hoy, para resolver todas estas preguntas, tenemos con nosotros a Adela Benítez, que es médico rehabilitadora del Hospital Regional Universitario de Málaga, jefa de sección de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Física y Rehabilitadora, y además tiene más de 18 años de experiencia en el sector y especializada en hospitalización y en trastornos de la deglución. Bienvenida, Adela. Hola, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de ayudar un poquito a lo que tú has dicho, a dar matices a esto que es un campo muy, muy amplio. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo llegas al punto de la medicina de rehabilitación neurológica y demás? Pues yo creo que soy de las afortunadas que puedo decir que desde que es pequeña me quería dedicar a esto. Yo no sé si tú te acuerdas, pero tú eres mucho más joven que yo. Yo siempre, desde casi siempre he querido ser médico. Cuando empecé la facultad, tú sabes que estaba en la colonia Santa Inés, la Facultad de Medicina, que el autobús ni siquiera llegaba, o sea, te bajaba en la colonia, te tenías que ir andando. Entonces, subiendo en el trayecto desde donde yo vivía, pasando por Carlos allá hacia arriba, tú sabes que estaba Zimper, el centro de... Entonces yo veía ahí bajarse los niños con parálisis cerebral, yo iba en el autobús y bajaba a los niños a bajarse, y yo me quería dedicar a eso. Y después abrieron Amapace, detrás de la biblioteca, y tenía clarísimo que a eso es a lo yo quería trabajar en Amapace. Entonces a mí lo que es el daño cerebral y la rehabilitación del daño cerebral en concreto, pues desde siempre, cuando elegí especialidad, pues a pesar de tener un número muy alto, la rehabilitación era una especialidad muy desconocida, que todo el mundo la asocia básicamente al trauma, a una fractura y a poco más. Pero bueno, yo ahí tuve el valor, porque en aquel momento era un poco arriesgado decidir esta especialidad, tuve el valor de decir, no, a mí lo que me gusta es esto y me voy a dedicar a esto. Y después, bueno, he tenido la suerte de que cuando hice la residencia, la hice en el propio hospital en el que estoy ahora mismo. Después me fui 3 años a trabajar a un comarcal en Jaén, Andújar, al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Allí veía un poco de todo, que es de todo lo que vemos los médicos rehabilitadores. Y cuando ya me llamaron, me avisaron para poder que había disponibilidad, era para hacerme cargo de la planta de hospitalización. Para trabajar, no para hacerme cargo, en el momento era una facultativa más en la planta de hospitalización, que era la ilusión de toda mi vida. Entonces, cuando se lo explico a mis hijas o se lo explicaba a mis hijas que eran pequeñas, la diferencia que existía entre yo y un neurólogo, en fin, otras especialidades dedicadas al daño cerebral, le dije que nosotros disponíamos de muchísimas armas terapéuticas para trabajar con estos pacientes. Y era lo que y creo, y entonces, bueno, ya digo, yo soy de la que he tenido la suerte de no solo la especialidad, sino dentro de la especialidad, al área que me ha gustado desde siempre. Es muy importante esta parte que has dicho, porque es verdad que la parte del tratamiento agudo, la parte de la atención aguda es muy importante porque salva vidas, pero luego llegamos al punto clave que es la parte de la rehabilitación. Ahí yo lo digo muchísimas veces, ha avanzado mucho toda la tecnología, muchísimo. Incluso desde que en estos llevo 18 en esto, las residencias, otros cuantos más, 20 y tantos años dedicándome a esto, ha avanzado muchísimo las fases agudas de lo que es el abordaje del daño cerebral. Ha avanzado tanto que hay muchos pacientes que se quedan con muy poca secuela, pero ha avanzado tanto que pacientes que antes por desgracia fallecían ahora sobreviven con secuelas mucho mayores. No, se han potenciado los dos extremos, ¿no? El extremo del casi nada, afortunadamente, o del que se queda con más. Pero se ha avanzado en esas fases agudas y todavía nuestro sistema sanitario, nuestra sociedad no ha avanzado en el abordaje de las secuelas. Es una parte todavía muy oculta, muy desconocida, muy poco queda muy bien o te han hecho una trombectomía, te han operado, está fantástico, ha salido. Esa fase aguda puede costar millones de euros en las fases iniciales por todo lo que eso conlleva, y después queda la parte que es solo para la familia y para el paciente. Y ahí es una lucha muy larga, muy ardua, a veces muy bonita también. Yo he tenido pacientes que me han dicho que son mejores personas después de haber sufrido un daño cerebral. Fíjate lo que... Es verdad que es una cosa que sería impensable, porque en un primer momento es como impensable, pero al final... Sí. Yo tengo un paciente, un chiquito joven, que después de un traumatismo me dijo, dice, lo siento por lo que han pasado mis padres, pero creo que soy bastante mejor persona que antes de tener el traumatismo craneoencefálico. Qué bien, o sea, sí, dentro de lo que es
Qué bonito. Sí, yo tengo muchos ejemplos de cosas muy bonitas y todos los días me enseñan los pacientes, todos los días me enseñan los pacientes muchas Es verdad cosas. que a nivel profesional no es solo lo que uno adquiere de conocimiento, sino lo que proporcionan las personas que nos rodean y al final con las que trabajamos codo con codo. Efectivamente. Eso es lo que verdaderamente Ese nos dan feedback sentido. es el que te hace aprender todos los días. Yo todos los días, seguro, aprendo de algo que me enseña un paciente, una familia, un concepto, una idea, una forma de explicar una cosa, que me sirve después para hacérselo ver a otros pacientes. Porque poniendo un poco en contexto a las personas que no nos hayan visto antes o que no conozcan lo que es un daño cerebral, para explicar así un poco de una manera fácil y sencilla lo que es el daño cerebral, ¿cómo lo explicaría? De una forma concisa, muy sencilla. Pues tú tienes tu cerebro que no es solo una anatomía, que funciona con una serie de sustancias que se conectan y que son las que nos mandan las órdenes para hacerlo todo. Y de pronto pueden ocurrir determinados tipos de eventos, que podemos ser un ictus, un traumatismo craneoencefálico, una parada cardiorrespiratoria, una anoxia cerebral o un proceso infeccioso tumoral, y esa parte del cerebro te deja de funcionar, ¿vale? Pero te deja de funcionar y hace que determinadas funciones de todo tu organismo no se puedan realizar. Puedes dejar de caminar, puedes dejar de mover un brazo, puedes dejar de hablar, puedes tener trastornos cognitivos como memoria, atención, puedes tener dificultades para tragar, pero no te lo ves, ¿no? Porque tú te crees que es eso lo que está, ¿no? Que el problema está en el cerebro, no se ve ese funcionamiento del cerebro. Pero al final, como está ahí dentro, no sabemos la importancia que tiene hasta que falla. Exactamente, y que no es una foto, es algo que funciona con química, con funcionamiento, son cables, ¿no? Es como una lesión medular, son cables que se conectan y si se desconectan después no está. Entonces cuesta más trabajo verlo, uno tiene una fractura o se amputa un brazo o una pierna y es más visible y lo entiendes mejor, efectivamente. Se entiende mejor. Pero tienes una lesión cerebral y te cuesta mucho trabajo, o le cuesta mucho trabajo a la familia y al entorno entender, y tú lo sabrás porque trabajas en esto, los trastornos cognitivo-conductuales, aquello que no se ve todavía es más difícil y más duro, ¿no? Los daños cerebrales invisibles, que les llamamos. Efectivamente, lo que no se ve. Sí, eso es muy complicado. Eso y muy a la complicado. hora de llevar en familia, a la hora de llevar en la sociedad es muy difícil, porque no solo a la hora de que la familia lo entienda, sino a nivel social también. Sí, vamos, a nivel social, que tú puedes ir a pedir trabajo, puedes ir a una inspección, te ven bien, te ven caminando, y lo mismo que desde que trabajas como camarero y cuando ya has ido a tomar nota de lo que te han pedido, se te ha olvidado. Sí. Y no puedes prácticamente, o como eso, miles de cosas, ¿no? Trabajos que a priori no requieren un trabajo, a lo mejor que tú dices, bueno, pueden estar, pero no tienen. Entonces eso como no se ve y el paciente está bien, es que ni siquiera es muy difícil que lo reconozca hasta la misma inspección, si no queda muy bien reflejado, no queda muy bien historiado y no queda muy bien explorado. Entonces eso es muy importante también que tengamos conocimiento los profesionales, porque le supone al paciente y a la familia, pues eso, un reconocimiento de que al final es economía, al final es poder desarrollarse, la posibilidad de trabajo adaptado, que por desgracia no lo tenemos. Eso sería otro área que deberíamos trabajar a nivel social, ¿no? La posibilidad de que existan trabajos parcialmente remunerados o trabajos adaptados para que se puedan desarrollar, aunque cobren su incapacidad, pero puedan también trabajar. Sí, porque muchas veces pasan en edades tempranas, que ahora nos comentarán, ¿no?, que el rango de edad está bajando exponencialmente. Muchísimo. Entonces nos encontramos con personas jóvenes que, bueno, están en edad laboral, en edad de desarrollarse, de mantener un rol social, de mantener un rol ocupacional, y que al final todos esos roles se ven completamente afectados. Te lo rompen, sí. Te rompen la vida. Y al final no tenemos nada a nivel social todavía preparado para esto. No hay ni leyes para eso. Vale, ten en cuenta que no hay ni leyes para eso. No hay una ley que te permita, por ejemplo, si tú tienes una discapacidad reconocida por alguna secuela de alguna cosa, de lo que sea, me da igual, una amputación de un brazo, una lesión medular o un daño cerebral, que te reconozca, no hay una ley que te reconozca que aunque tú tengas esa discapacidad y te den cierta ayuda, o sea, lo que te corresponda por esa incapacidad, que normalmente es insuficiente para poder llevar una vida en edades tempranas, porque tú tienes una hipoteca, tienes unos hijos y tienes una casa. Y le sumamos los costes de si tiene que hacer algún tipo de rehabilitación o algún tipo de tratamiento no te da. Bueno, pues a lo mejor podrían desarrollar un trabajo no de 8 horas, sino de 4. Sí. ¿Vale? No existe esa posibilidad. Y a nivel educativo también pasa un poco lo mismo. A nivel educativo sí que existen y se trabaja un poco desde las universidades en esa adaptación y esa inclusión real del alumno dentro de lo que es el estudio,
pero a niveles más bajos, por ejemplo, o sea, a niveles de escolarización para niños que eso les pasa siendo más pequeños o adolescentes, tampoco existen Es muy complicado. esas adaptaciones curriculares para decir vamos a sacar adelante los estudios. No, porque lo igualan y a lo mejor es que tendríamos eso que ser una adaptación curricular para otro desarrollo en otro sentido. No vas a poder a lo mejor desarrollarlo en el mismo área que... Pero es que es lógico, ¿no? Ni todos somos iguales, ni todo... Debería existir es un camino paralelo o alternativo, ¿vale? Bueno, pues como todo el mundo se sabe, no todo el mundo puede hacer una carrera, no todo el mundo, pero sí puede desarrollar un trabajo en otro tipo de área. Entonces a lo mejor habría que hacer, pero no está, como no está legislado siquiera, pues Sí. por mucho que se pelee, y es muy Es triste. muy difícil la lucha. Y en base a todo esto, Adela, cuando la persona sufre el daño cerebral adquirido, ya estamos hablando un poco, ¿no?, desde el impacto que tiene el daño cerebral adquirido tanto en el paciente como en la propia familia, Sí. que además hemos estado comentando con anterioridad que la familia es un punto muy importante. Este impacto en la familia, desde el punto de vista de los médicos rehabilitadores, ¿cómo afrontáis eso o cómo intentáis? Mira, es muy difícil. Nosotros los intentamos desde primera hora. Para nosotros la familia es un pilar fundamental en el trabajo con el paciente, ¿vale? Es un factor pronóstico que ya no solo que lo digamos los que trabajamos, que lo veamos los que trabajamos con estos tipos de pacientes, ¿no? Sino que está reconocido en todas las guías de práctica clínica, está reconocido como que la familia es un factor pronóstico, ¿vale? Dependiendo de cómo tenga ese entorno familiar, la evolución va a ser una o va a ser otra. Lógicamente, si el pronóstico, porque el daño es muy severo y el pronóstico es malo, no es que el que tenga muy buen soporte familiar va a hacer que eso mejore mucho, no se trata de eso, pero sí del afrontamiento de esa situación, ¿vale? Sí del afrontamiento de esa situación, del cariño que se pueda emplear, de cómo se lleve, porque esto afecta al paciente, pero afecta también a la familia, forman parte, nosotros siempre lo decimos, esto destroza la vida del paciente, la vida familiar, más después a lo mejor hay pacientes que se quedan con trastornos conductuales y eso ya Muy difícil es de muy llevar, difícil muy difícil. llevar, porque además muchas veces, yo lo digo, el paciente no lo hace voluntariamente, es un daño que ha tenido, pero se convierten en verdaderos tiranos, ¿vale? Entonces eso es muy difícil de entender y de ver. Entonces la familia, para mí, para nosotros, en el equipo en el que nosotros trabajamos, y igual vosotros que lo hemos estado comentando, es fundamental para todo, para entenderlo desde el principio, para arropar, para ayudar, para no victimizar, para no... yo siempre digo, aquí los mimos se han acabado, cuando hospitalizan en mi área, los mimos se han acabado. Si el paciente puede comer con la mano izquierda, tiene que comer con la mano izquierda, ya trabajaremos la derecha de otra manera. Si el paciente se puede asear, se tiene que asear. Si el paciente... Porque yo lo digo también mucho y les pongo el ejemplo de como cuando tienes un niño pequeño. Si tú tienes un niño pequeño al que estás empezando a trabajar, es más fácil quizá que tú se lo hagas, que tú termines, pero eso no le va a ayudar a que él sea independiente. Y lo tenemos interiorizado, sí. Sabemos que es así. Sí. Pero cuando pasa un caso como el daño cerebral adquirido, no se interioriza de la misma manera. Es que es muy duro. No se interioriza de la misma manera. Es que es muy duro porque te parece que les da mucha pena y yo, otra frase mía es que con pena no llegamos a ningún sitio, ¿vale? Les da mucha pena, si es un paciente joven porque es un paciente joven, si es un paciente mayor es porque le da... Claro, exactamente. Que bueno, que muchas veces también hay que decirle, mira, es una paciente ya con una edad muy avanzada, tampoco hay que torturarlos con insistir. Lo mismo hay que tener otro abordaje, pues para eso también es muy importante la familia, ¿no? Para que sepa que el abordaje es diferente, que no hay que torturar a esa persona, que si vamos a conseguir esto, pues que esté feliz y que permita que con que esté con nosotros, con que pueda estar feliz, que esté contento, que esté, pues cada etapa, cada proceso tiene. Entonces, si eso la familia no lo entiende desde el minuto cero, es muy difícil. ¿Y qué errores más comunes? Tengo dos preguntas ahí, Sí. dos dudas, ¿no? Bueno, dos dudas que también nosotros desde el punto de vista nuestro también lo vemos, ¿no? Pero desde vuestra perspectiva, ¿qué errores o qué mitos también tiene la familia establecido que impide el desarrollo o un correcto desarrollo del proceso de rehabilitación? Mira, a veces son tan hiperprotectores que, bueno, pues que no dejan al paciente tener sus objetivos ni su desarrollo. Tú le preguntas a un familiar cuando llegas en la primera entrevista, ¿cuál es tu objetivo? Tenemos esta lesión, tenemos esta secuela. Si los pillas en las fases iniciales, pues siempre les dice, bueno, por aquí pueden ir los tiros, pero ya más o menos sabemos, ¿vale? Podemos tener más, menos probabilidades, pero pueden quedarte esta secuela. Con esto, ¿tú qué quieres? Y normalmente el paciente quiere una cosa y la familia quiere otra,
¿vale? Y al final, pues acaban, pues eso, se lo hacen todo y no se desarrollan. Después tenemos pacientes con una fuerza y una vitalidad brutal que son capaces de, o tienen una familia que los deja entonces hay una diferencia brutal, ya te digo, ese acogimiento a veces del paciente no lo deja desarrollarse, lo anula un poco, entre comillas, de una forma no es malo, ¿no? Quiero decir, ellos lo hacen por intentar mostrarle ese cariño. Con amor. Exactamente, lo hacen con amor. Eso es, ellos lo hacen por intentar mostrarle ese cariño, pero es muy difícil, pues concienciar, es como si tú tienes un abuelo o una abuela con un niño pequeño y tienes el padre y tienes la madre, ¿no? Uno lo ve de una manera, la forma de educar, y el abuelo lo ve de otra. Pues aquí estamos en eso. Nosotros somos los padres y los madres que vemos la forma en la que hay que trabajar, y la familia es el abuelo que lo ve de una forma un poco como más tierna y más, ¿vale? De más proteger, de más protección. Exactamente. Pero el exceso de protección al final no favorece la rehabilitación de la persona. No. Y su calidad de vida al final importa. Es algo que también yo creo que tiene que la familia tener claro, que la calidad de vida importa. O sea, sí. como la persona, que lo que quiera esa persona y lo que necesite esa persona importa. Claro, y que a lo mejor otra cosa que yo digo, una silla de ruedas, yo no veo las sillas de ruedas en los pacientes. Yo no las veo. Un paciente en silla de ruedas no lo veo. Para mí, una silla de ruedas, que es lo que a lo mejor más llama la atención, el choque más gordo, ¿no? Lo que la familia siempre te dice al principio. Digo, no es lo mejor, no es lo peor que pueda ocurrir, ¿no? El paciente puede vivir perfectamente hay que adaptarse. La supervivencia de la especie es la adaptación. ¿Vale? Aquí no sobreviven las especies vegetales que se han adaptado al medio, sobreviven las especies animales que nos hemos ido adaptando al medio. Entonces el paciente puede, con una limitación de una función, porque no es más que una limitación de una función, puede vivir perfectamente. Eso no lo hace menos que nada. Te adaptas, pero es igual que, ya te digo, igual que el que es un amputado, porque un amputado puede correr en unas olimpiadas o puede... Y porque un parapléjico, nosotros vemos también otro tipo de lesiones, parapléjico que, bueno, pues jugaba, ahora hay otro chico que sale mucho en las redes sociales, que hacía un deporte y se quedó parapléjico y ahora hace tenis, el mejor, pues estupendo, quiero decir, se ha adaptado y no queda otra, a fin de cuentas no queda otra, no podemos elegir con lo que nos quedamos, pero nos pasa toda la vida. Tú no eliges si tienes un fallecimiento, no eres igual, si tienes un cambio de trabajo, no eres igual, si sufres en la Dana unas inundaciones, ya lo vives de otra manera. Entonces, al final de todo aprendemos y de todo nos adaptamos, y al final lo único que nos tiene que quedar claro es que, independientemente de lo que pase, si estamos vivos hay que vivir. Sí. O sea, es que no hay que aceptar, avanzar y adaptar. Y es muy duro. Y yo, ya te digo, en todos los años, para mí no es más feliz el que menos discapacidad tiene, sino el que mejor sabe vivir con esa limitación de las funciones. Entenderla y aceptarla. O sea, es que es la base. Y ya a partir de ahí... Si ahí tienes una familia que entiende esto muy bien desde el principio, ayuda muchísimo. Y para ellos mismos, porque ya te digo, esto afecta a todos. Afecta al paciente y afecta a la familia que hay alrededor. En cualquier rango de edad, en cualquier rango de edad. Si eres joven porque tienes tus padres, tienes tus hermanos, tienes tu pareja o tienes tus hijos, incluso esto, como tú has dicho, la edad media muy baja. Antes también, lo que pasa es que antes a lo mejor fallecían de una hemorragia cerebral y no les daba tiempo a llegar. Ahora, en una hemorragia cerebral, en 2 minutos o en poco tiempo te plantas en el hospital, te hacen una craneostomía descompresiva y vives, ¿no? Entonces vives con secuelas, porque algunos se quedan con secuelas, eso también hay que saberlo, no todo el mundo, ni esto es como en las películas, que un coma despierta de un botoncito y está despierta. Perfecto, que es una imagen también... Es que hace mucho daño. Te quería preguntar también, por ahí quería yo preguntar también un poco, el tema de, ¿se puede sufrir un ictus o un daño cerebral en general y estar sin ningún tipo de secuela, o alguna secuela, aunque sea mínima, queda siempre? Yo, después de mira, hay pequeños AITs, ¿vale? Los AITs son accidentes isquémicos transitorios, que son mínimos, y probablemente eso, si nos hacemos una resonancia todos a partir de determinada edad, todos tenemos pequeñas áreas de nuestro cerebro con que hay, y eso es un AIT, ¿no? O mira, una vez, bueno, y entran dentro de la normalidad de la degeneración. Después AIT, accidente un poquito más, y ya cuando hablamos de un ictus ya de cierta connotación, aunque queden pocas secuelas, yo casi todos los pacientes me dicen, no soy el mismo de antes. Y es cierto, no es el mismo de antes, porque a lo mejor aunque no lo veamos, dice, yo mi mano la siento diferente, y te lo acaban diciendo. Si es de cierta envergadura, y fíjate, a estos pacientes
todavía me cuesta más trabajo hacerlos entender que eso no tiene ninguna importancia. Claro. ¿Vale? Pero a lo mejor es una cosa muy sutil, es que no se pueden abrochar un botón igual, o es que no, o han cambiado la forma de escribir, es algo muy leve. Y yo se lo digo igual, nunca somos iguales después de nada de lo que nos pasa, da igual. Si me hago una herida y tengo una cicatriz, mi piel no está igual, mi cerebro no va a estar igual después de un ictus o después de un traumatismo encefálico. Que es igual no tiene por qué ser ni peor ni mejor, ¿vale? Hay pacientes que han dicho, ya te digo, yo no tengo ni uno de dos, tengo unos cuantos, pues me ha venido bien tener esto, he visto la vida de otra forma y soy mucho más feliz. Entonces siempre te enseñan algo, ¿vale? Yo creo que, porque al final también nosotros que trabajamos con ellos, al final hasta los que tienen esa visión también te la trasladan a ti. Hace ver las cosas más importantes, las que son más importantes y menos importantes las que no tienen. Esto no es fácil y nadie lo quiere, yo lo digo, esto no es nada fácil, no es nada bonito, no es nada. Llegar a esa parte del camino que conocen esos pacientes es muy costoso, no es que lo esté diciendo yo aquí parezca que todo es, no, eso es muy costoso, mucho sufrimiento, ¿vale? Un camino muy largo. Es un camino muy largo, es un camino muy duro. Pero bueno, es que hay que recorrerlo en la vida. Además es un camino como que cambia súbitamente. Claro. Porque no es algo que tú estés preparando y que veas venir y puedas adaptarte paulatinamente a lo que se presenta, sino que es algo súbito. Sí. Es de la noche a la mañana tengo este cambio. Tengo un cambio que puede ser, bueno, es brutal a nivel, como ya hemos estado hablando, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel físico, a nivel... Sí, no te lo esperas. Tú ingresas, tú estás bien y de pronto no sabes cómo, porque como no te das cuenta, te despiertas con un montón de... Te cambia la vida radicalmente, con un montón de secuelas. ¿Vale? Para hacer el símil, un proceso oncológico, tú tienes un cáncer, te dicen que tienes un cáncer, pero tu esperanza es distinto, lo ves de otra forma completamente distinta. Y tampoco es fácil, ni mucho menos. No habla con cualquier paciente oncológico. No lo es. Son formas distintas de verlo. Pero es verdad que tú dices, estás bien, me ha costado, y de pronto, y te cuesta trabajo hacerlo entender, pero estás vivo. Sí, pero estás vivo y puedes seguir vivo y puedes vivir bien. Puedes vivir bien, y diferente. Con los adelantos que hay hoy en día, también la calidad de vida mejora. Sí. O sea, hay muchos adelantos. Sí. Y Adela, el tratamiento rehabilitador, cuando una persona le pasa un ictus, ¿cuál es el momento perfecto para iniciar un tratamiento rehabilitador? Eso lo dejan todo muy claro todas las guías. Vamos a ver, el paciente tiene que empezarlo, ¿vale? Todo va a depender del daño, por supuesto. El paciente tiene que estar estable clínicamente, es lo primero, ¿vale? De hecho, si tienes un ictus de los, como yo digo, normalitos, de los que no te meten en la UCI porque te quedas en coma, pero sí que te dejan pues brazo, pierna con déficit de movilidad completa o parcial, o el lenguaje o la deglución, y está con una complejidad importante. Ya antes se decía que empezamos ya se dice que las primeras 48 horas, cuidado, ¿de acuerdo? No hay que esas movilizaciones, que lo que el paciente pueda ir haciendo, ¿vale? El paciente tiene que estar estable médicamente y después cada fase del ictus y cada paciente tiene un momento para iniciar todas las terapias, ¿de acuerdo? No hay tampoco ese agobio que entra en el... Vamos a esperar poquito a poco. Al principio de la rehabilitación, yo les digo, la parte física de la rehabilitación. Tú sabes que en la rehabilitación tenemos multitud de terapias, multitud de armas terapéuticas, ¿no? Está el fisioterapeuta que se encarga de la movilización en la parte física. Está el terapeuta ocupacional, que es el que se encarga de la adaptación, de la función, de esa capacidad de que le queda de movimiento, pues que lo pueda hacer a las actividades de la vida diaria, ¿de acuerdo? Pues hacer una transferencia, el utilizar un miembro superior, el aprender a comer, el aprender a vestirse. Está el logopeda, que nos trabaja toda la parte de la comunicación y de la deglución, la parte cognitiva, que es fundamental, a través del neuropsicólogo. En fin, todas esas son terapias, pero cada una tiene su momento de ir comenzando. Eso es justo lo que te iba a decir, porque a lo mejor el paciente, si no está, digamos, clínicamente estable y consciente, y no puede tampoco trabajar la parte neuropsicológica. No. A lo mejor la parte física sí puede comenzar. La parte física que puede comenzar, mira, en el primer mes casi el paciente evoluciona por sí solo, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando lo digo, cuando vamos a ver a un paciente a la parte de hospitalización, nosotros en la primera parte trabajamos con la parte nada más que fisioterápica, un poco para evitar complicaciones futuras, ¿vale? Para evitar que la inmovilización produzca rigideces, produzca rangos articulares. Exactamente. Normoposicionamiento
tratamiento es el que le aumente la espasticidad, poner fármacos para la espasticidad, el que no haya ninguna, el valorar bien la deglución y que no haya ninguna complicación, ¿vale? Por aspiraciones o por darle de comer de forma inadecuada en la fase inicial. Las primeras, yo te diría, primera semana, 2, 3 semanas, primer mes, dependiendo de la severidad, estamos ahí para intentar minimizar el que haya secuela. A partir de ahí vamos a ir entrando a trabajar y vamos a ir entrando a trabajar, dependiendo del paciente, cada fase y cada momento, no todos, ni a la misma intensidad. No. A veces se pueden trabajar las terapias de forma combinada y otras veces tienen que ser secuenciales, ¿de acuerdo? Lo importante de esto es trabajar en equipo, ¿vale? Para mí es muy importante porque se puede trabajar el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional, por ejemplo, conjuntamente. Tú estás trabajando una cosa y con terapia ocupacional al mismo tiempo estás trabajando la bipedestación con el fisioterapeuta y con el terapeuta ocupacional vas trabajando el uso de manos bimanual y cognitivamente, además, si lo estás poniendo a hacer un puzzle, lo estás trabajando. O sea, con un mismo acto estás trabajando 3 áreas. Esa es la importancia. O el terapeuta ocupacional con el logopeda, tú vas trabajando la devolución con el logopeda, el terapeuta ocupacional, esa forma de alimentarse. La importancia es esa combinación de terapia, es un trabajo en equipo muy, muy intrínseco. Y que al final también es complejo, ¿no? O sea, para poder llevar a cabo esa complejo. Intervención a nivel simultáneo y que vayan trabajando en equipo, saber cuándo van interviniendo cada uno de ellos. Es muy complejo, es muy complejo, ¿vale? Yo tengo la suerte de poder trabajar de verdad con un equipo de profesionales de todas estas áreas, fisioterapia, terapia ocupacional, logopeda, neuropsicólogo no tenemos, pero bueno, a través de terapia ocupacional vamos trabajando esos déficits de área, hacemos valoraciones y vamos trabajando. Tengo una psicóloga también que evalúa, que trabaja con la familia, porque muchas veces la psicóloga en las fases iniciales no está para trabajar con el paciente, pero sí está para trabajar con la familia. Nosotros la tenemos integrada dentro del equipo, ¿de acuerdo? Importante eso, porque a la familia también hay que prepararlo para lo que van a encontrarse. Yo siempre al principio digo, el psicólogo no es para el paciente, el psicólogo es para la familia, para que les enseñe un poco a cómo afrontarlo y hacerlo ver, que también es labor de todos los profesionales, ¿vale? Pero bueno, un poco esa parte también que de escucha activa, que ellos lo tienen un poquito más, que yo creo que es de todo y todos tenemos que enseñar a esa familia en ese camino. Es muy difícil, es lo más difícil es trabajar en equipo de esa manera. Sí. Además, yo lo digo, no me sirve que alguien le mueva la pierna de una manera, otro el brazo. Después, si hay que añadir fármacos, pues también estamos para añadir fármacos. Hay nuevas opciones de fármacos que se pueden trabajar. Tema de fármaco también es un punto importante, porque tenemos fármacos para trabajar, o sea, para mejorar o para paliar un poco el tema de la espasticidad. Exactamente. ¿Vale? También hay fármacos que estimulen un poco la neuroplasticidad. Mira, no hay nada como, digamos, autorizado farmacológicamente para ello. Pero como te he dicho antes, el cerebro son neurotransmisores. Entonces nosotros podemos utilizar fármacos, ¿vale? Que utilizamos, como decimos, ONLABER fuera de nivel, fuera de indicación de ficha, pero lo explicamos a la familia y lo utilizamos porque trabajan sobre los neurotransmisores cerebrales y nos pueden ayudar. De hecho, los antidepresivos mismos, una fluoxetina o una sertralina, actúan sobre esos neurotransmisores y nos ayudan también a que funcionen esa área del cerebro. Se lo tenemos que explicar a la familia. Mire usted, es un antidepresivo, pero no lo vamos a usar como antidepresivo. Tenemos otros que actúan sobre las membranas de las neuronas, la citicolina, el piracetán, estos fármacos que se usaban hace mucho, decían que no tenían actividad demostrada, pero bueno, actúan sobre la membrana de las neuronas y ya está. Pues están otros que a veces utilizamos, como son los dopaminérgicos, que se utilizan para el Parkinson o se utilizan, y bueno, también nos pueden ayudar un poquito. Entonces, una combinación de fármacos y después el no fármacos, que también es muy importante, ¿vale? No queremos benzodiazepinas, no queremos antipsicóticos muchos, no queremos, a lo mejor que utilizar unos, pero un poquito y unas indicaciones y muy seleccionados, pero no eso de que por desgracia se veía y se ve. O sea, está tanto el saber usar unos y el decir que no a otros. Usarlo bien y combinarlo con la rehabilitación y toda la estimulación, claro. Que al final, Adela, la estimulación no es solo la rehabilitación que hace el paciente cuando va a recibir la rehabilitación, o sea, ese proceso de esa sesión. Eso es un error. Sino que cuando van a casa, qué tipo de ejercicio o qué tipo de actividades o de qué manera se puede favorecer que ese paciente esté estimulado. Tienes que eso, en cada fase, igualmente en cada fase hay que ir explicándose a la familia y al paciente el tiempo que está en terapia. Mira, la fase de hospitalización, cuando nosotros hacemos la rehabilitación intrahospitalaria, yo por suerte puedo disponer de muy poquito, un recurso mínimo, pero bueno, ahí está, trabajamos en la fase hospitalaria, determinados criterios clínicos muy seleccionados, pero una terapia muy intensiva.
Y bueno, yo es que tengo prohibido a los auxiliares que den de comer a los pacientes, por ejemplo. Tienen que ayudarlos y asistirlos, pero no darles de comer si el paciente puede hacerlo, ¿vale? El paciente se le adiestra a la terapeuta ocupacional y cuando ya tiene permiso y ella ya ha visto con seguridad que puede ir al baño, insistimos en que ese paciente vaya con la familia al baño. Se adiestra a la familia que vaya al baño con él, ¿vale? Con seguridad, porque es fundamental. Pero si lo hacemos en una sala de transferencia, en una sala y eso no se transfiere a la vida real, no sirve para nada. Tiene que haber una transferencia de lo que nosotros trabajamos en las salas de terapia a la vida real. O sea, el paciente tiene que continuarlo después. Y luego cuando se vayan a casa, continuar de la misma manera. Igual, si tú de forma ambulatoria, aunque vayas 5 días a la semana o 6 días a la semana, 3 horas de terapia. El día tiene 24 horas. Por mucho que me hagas una, que hace el resto de 23. Claro. No sirve. Esto lo tenemos muy claro igual. Yo lo asemejo mucho. Tú vas al cole y tú sabes que el niño tiene que trabajar, pero si después, o bueno, el niño todavía pequeño no, pero bueno, ya en una carrera, por mucho que tú vayas a clase, si después no estudias, no te sirve. No tiene resultado. Pues lo mismo. Y el tema este, que ahora justo lo acabamos de mencionar, la rehabilitación hospitalaria de la rehabilitación ambulatoria difieren, son diferentes. Son diferentes. ¿No? Y los objetivos que se marcan son diferentes. Son distintos. Tienes unos criterios, bueno, pues determinados por el tipo de daño que tenga, por la necesidad de cuidados que tengas también, ¿vale? Por la fase en la que esté. No es lo mismo un paciente en coma, bueno, es que en coma no le puedes hacer lo mismo a otro paciente que ya está con un nivel de alerta suficiente para trabajar, pero está despertando. No es lo mismo que tengas un atraqueo, que no sepas ni respirar. Entonces, ni todos los pacientes que tienen criterio de estar haciendo esa fase de hospitalización intensiva, ni el hospital es bueno para todo el mundo. El paciente necesita un ambiente lo más normal posible, claro. Eso es muy difícil de entender. Claro. Para los pacientes y para la familia sobre todo, porque muchas del paciente sí que tiene ganas de irse a casa, pero la familia tiene miedo. Le da mucho miedo, ¿eh? La familia tiene miedo y entonces se cree que en el hospital están mejor. No. Y en el hospital, primero, que no hay una estimulación del entorno real. Efectivamente. Y luego también lo que conlleva el estar ingresado en un centro hospitalario, claro, que también los es riesgos riesgo hospitalarios que tiene, que son muy elevados, más a después si quedan capacidad de, bueno, pues memoria, si el déficit cognitivo está. El paciente necesita su entorno para conectarse. Además, nosotros al principio, eso me da mucho miedo, es como con la diferencia de una noticia buena o una mala, pero tú llevas a un recién nacido a casa y tú no sabes si llora, porque va a llorar, porque no sabes lo que le pasa. Pues imagínate cuando te llevas a alguien que no sabe, muy difícil, da mucho vértigo, pero habitualmente todos te vienen a las 2-3 semanas, es duro, pero está mucho mejor y el paciente te viene con otra cara, te viene con otro gesto. Hay un cambio exponencial brutal. Ahí, ¿eh? La cara, el gesto de la cara. Es brutal. El gesto además de la cara. Que yo a lo mejor los he visto hospitalizados y luego he visto... El gesto de la cara. Jolín, es mortal. Parecen otros. Como cambia. Parecen otros, sí. Pero es que esa estimulación, pues tú imagínate... Yo otro ejemplo que también pongo mucho, yo como son cosas que hago todos los días, te lo pongo con el mismo ejemplo. Tú tienes un ictus o tienes un traumatismo craneoencefálico y te despiertas y te ha pillado de viaje en la China o en Londres, ¿vale? Tú te despiertas en la China y tú no sabes y tienes a tu alrededor gente hablándote en chino y tú no conoces nada, no sabes nada, no recuerdas nada, ni tienes ni idea de nada. ¿Cómo te encuentras tú en ese momento? Perdido. Entonces, tú necesitas referencias de tu entorno, necesitas verte, organizarte y después, eso es la fase inicial, que ya te digo, la fase de hospitalización es para determinados momentos, después hay otra y después además no te permite en un hospital, tú no te puedes desarrollar, estás muy limitado en todo. Es verdad. No tiene los ruidos, tiene no sé qué, tiene los horarios, tiene que ser un poco una habitación, incluso claro. Son. Tú necesitas tiene como todo su fase y su momento, unos más, otros menos. Claro. El modelo que no tenemos aquí, porque no lo tenemos y sería ideal muchas veces para la fase inicial, sería la de hospital de día, ¿no? En el que el paciente estuviese, bueno, que es parecido a lo que vosotros podéis tener aquí en el centro, ¿vale? Que si vosotros lo tenéis aquí, pero que eso no existe en el sistema sanitario público. Sí. Y, bueno, no existe en nuestra provincia, en otros sí existen cosas parecidas, ¿no? Pero pues sería quizás lo ideal, ¿no? El paciente puede estar todo el día desarrollando las terapias de una forma un poquito más intensiva, como hacen aquí, incluso, bueno, si tienes las opciones de comer y comedor en el que lo estás trabajando, porque no deja de ser, ya te digo, todo va orientado. Sí.
y después llegas a tu casa y desarrollas, llegas ya, Y estás en casa. y estás en casa. Estás en casa. Te evitas pues riesgos de infecciones, en fin. Y además mejora también La autoestima del paciente. La autoestima del paciente, se favorece que sean más independientes y a la misma vez también se le da un soporte a la familia para que puedan trabajar, para que puedan hacer sus cosas. Al final es que esto esto es tremendo. carga sobre todo. Lo que pasa que, bueno, ya te digo, ha habido tanto avance en una fase que no ha permitido avanzar en la otra. Ha permitido tanto avance en las fases iniciales. Antes todo quedaba un poco a cargo de la familia, ¿no? Yo mis abuelos, pues un ictus, pero eran casa con las hijas, todas nos hemos incorporado a la vida laboral, todos tenemos trabajo, todos tenemos hijos, todos tenemos... Entonces es muy difícil a veces hacerse cargo de esas situaciones. Y ya la gente joven, como tú bien dices... Es dificilísimo. O sea, afrontar esas situaciones y echar para adelante la vida así es complicado. Claro. Que no es imposible y que al final cuando se... cuando se establece la vida fluye. Esto es un cambio radical, sí. Pero... También en base a esto, porque es verdad que antes teníamos más ictus en personas mayores que o pasaban al cuidado de la familia o que incluso ellos, en el medio en el que se rehabilitaban mucho solos. Se rehabilitaba mucho solo, o sea, me pongo de pie, me agarro a la mesa, mi abuela lo hacía, y se ponía y andaba, y ella lo hacía sola. Se recuperaban muy bien. Hoy en día vemos, también creo que también puede ser, no sé, me corrige si me equivoco, que puede ser también porque las secuelas, como os comentaba antes, son mayores. Ahora vemos, mira, antes una trombectomía, por ejemplo, y esto yo no soy neurólogo, pero bueno, los vemos y lo único que te puedo decir, antes una trombectomía había una edad límite para hacerlo. Ya te pongo a hacer trombectomía prácticamente a cualquier edad, quitarte el trombo, ¿no? Que te han tenido listo. Y oye, antes ese a lo mejor se quedaba con muchas secuelas y ese ahora se queda sin secuelas. Pero como te he dicho antes, antes una hemorragia en un paciente de 30 años con un ACV hemorrágico se moría en el momento o a los 2 días y ahora no se muere. Lo que pasa es que ese daño que hay en ese cerebro está ahí. Y Adela, a la hora de recuperarse, ¿hay alguna diferencia en la edad y la recuperación? Mira, depende de todo, ¿vale? Pero lógicamente un cerebro joven tiene un poco más de neuroplasticidad que un cerebro mayor. Lo que pasa que también depende de cuánto ha sido ese daño y de dónde ha sido ese daño, ¿vale? La zona del cerebro influye. No es lo mismo que tengas un daño en una zona vacía de información como aquel que dice, ninguna es vacía, ¿no? Pero menos importante, a una lesión muy puntual, tú puedes tener medio cerebro quitado, pero en una zona de cerebro que tú dices, bueno, pues no es... y tener un puntito en una lesión justo en la zona donde están los órganos vitales o los órganos... ¿vale? Entonces, influyen muchas cosas. Sí que es cierto, y ya no solo la capacidad del cerebro, un organismo de un paciente joven tiene menos complicaciones médicas de por sí, quiero decir, no tiene, a lo mejor tiene los pulmones mejor, tiene los músculos mejor, tiene el corazón mejor, todo eso también influye, porque ¿vale? Haciendo referencia a esto, que nosotros lo vemos también, un segundo. Las personas jóvenes o las personas que han sido deportistas o que han estudiado mucho o leído mucho, esa reserva cognitiva y esa reserva muscular, ¿al final influye de alguna manera en la recuperación o no? Mira, hay un poco de todo, hombre. A nivel físico, si tú estás muy bien físicamente y eres un paciente joven, es mejor. Tú puedes estar muy bien y es un ejemplo tener 80 años y estar físicamente perfecto, gracias a Dios, y alguien con 80 años es que llevan una vida que muchos quisiéramos tener ese nivel de actividad, pero si te pasa algo, tu organismo ya no va a responder a nivel general igual, ¿vale? Seguro. En un paciente normalmente joven, si tiene una buena potencia muscular, sí nos va a servir eso. Si es un paciente joven y tiene, bueno, pues mira, una cosa muy compleja y es muy llamativo, pero hemos tenido pacientes con obesidades mórbidas que es muy difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque una transferencia no es lo mismo, ¿vale? Una transferencia no se puede... Incluso la bipedestación o el control de tronco. Claro, efectivamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces depende, pues sí, depende, ese estado físico influye también, ¿vale? Las reservas cognitivas, pues mira, ahí curiosamente, el paciente que tiene mucha reserva cognitiva previa nota más los déficits y se siente más impotente. Porque es más consciente. Efectivamente, de hasta dónde llegaba. ¿Vale? Entonces ahí tienen armas para trabajar porque sí que tienen esa capacidad, pero se frustran mucho más.
¿vale? Se frustra muchísimo más. Si yo esto podía, para mí esto era muy fácil y ahora me estás poniendo, y eso, por ejemplo, es muy llamativo cuando lo pones a trabajar con la logopeda. Dice, y a mí me va a poner a hacer las vocales aquí. Esto que cogen de una que te dicen, esto es de niños pequeños. Claro. Y cuando se dan cuenta que realmente eso no pueden hacerlo y que ellos eran, pero si es que yo era, pues de todo, ¿no? Hemos tenido todo, informático, ingeniero. Y ahora no es capaz de hacer una suma. Se frustra. Sí. Pero también es verdad que nos permiten capacidad de trabajar. Claro, no, mirándolo para el lado positivo, para estas personas que a lo mejor se ven en la situación, mirando el lado positivo, sí que tienen esa capacidad de trabajo. Esa capacidad de trabajo. Sí, que la capacidad de trabajo del paciente es fundamental, ¿vale? Si un paciente no colabora y no tiene capacidad de trabajo, por mucho que nos empeñemos nosotros, por mucho que empeñen los terapeutas, por mucho que se empeñe la familia, si el paciente no tiene esa capacidad, cuidado que esa capacidad de trabajo también puede ser dañada por el propio ictus, no porque el paciente no quiera. O motivacional y emocional. Efectivamente. También. O sea, que no hay que echarle la culpa, es que el paciente es un flojo, ¿no? No, es que el propio daño cerebral actúa sobre esa zona que le hacen, pues que les da igual. Justo una duda, esta duda la tengo yo personalmente. ¿Por qué esa fatiga extrema? La mayoría de los pacientes que sufren unos requerimientos daño cerebral tienen una fatiga extrema. Porque es igual y pasa, hay muchas enfermedades en las que pasa también en la esclerosis múltiple, para eso a veces se utilizan también algunos fármacos para esa fatiga extrema, ¿vale? A veces podemos utilizar fármacos dopaminérgicos para ese tipo de fatiga, pues porque son neurotransmisores, porque el cerebro y también dependiendo de la zona, la iniciativa, la alerta, el cansancio, todo eso también está. Es que son áreas cerebrales que están, o bien las vías, a lo mejor no la propia área, no es la foto, pero sí la vía de interconexión entre el área este y el otro área. Y esos neurotransmisores. Entonces, ahí a veces nos ayudamos de determinado... Ayudar, no son la panacea, pero nos ayudan, ¿vale? Pero nos ayudan. Es que el cerebro es muy complejo. Muy complejo y claro, entender eso desde una perspectiva externa sin tener conocimientos del tema es complicado. Por ejemplo, las personas que sufren daño cerebral, Adela, cuando van a recibir los tratamientos, hemos mencionado algunos los farmacológicos, dentro de los farmacológicos para un tema que es muy específico y que se suele dar y presentar en muchísimos casos, que es la espasticidad. Sí. ¿Qué manera hay de tratar para la espasticidad? Tenemos fármacos, ¿vale? Los más conocidos, Lioresal, que es el baclofeno, la tizanidina. Estos fármacos tenemos un tope para utilizar. Si la espasticidad es focal, utilizamos las infiltraciones con toxina botulínica. Focal es, pues muy localizada en la mano, muy localizada en un brazo, muy localizada y con un objetivo. Muchas veces hay que decirle al paciente, el infiltrarle una toxina no va a hacer que mueva más ese brazo. Vamos a hacer que podamos abrir un poco más la mano, que el terapeuta puede trabajar un poquito más, que podamos alojar una ortesis, que podamos facilitar una higiene de mano porque no está cerrada. Podemos normoposicionar un pie para evitar, ¿vale? Es focal. Si es una espasticidad muy generalizada, en una tetraplegia espástica severa, están las bombas de baclofeno, ¿vale? Es una bomba subcutánea que lo ponen los anestesistas y va a la médula con un cablecito y ese baclofeno va intratecal y utilizamos más dosis. A nivel oral tenemos un límite de dosis, produce somnolencia, no podemos pasar ni producirían daño, pero cuando se mete intratecal, ¿vale? Se mete ahí, se utiliza mucha menos dosis y hace también el efecto. Y también podemos barajar eso, manejar esa espasticidad. Y además incluso nosotros hemos tenido muchos casos, y están descritos en la literatura, que si son pacientes que están con una disminución del nivel de conciencia, de alerta, en un coma vigil o en un estado de mínima conciencia, pueden incluso mejorar un poquito el nivel de alerta, ¿vale? Nosotros hemos tenido algunos casos y sí cuando se pone intratecal y está descrito en la literatura. Y básicamente en eso nos movemos, vamos, la toxina, también se emplean otras técnicas en consultas de rehabilitación, como son los bloqueos nerviosos, o es la radiofrecuencia para utilizar una vez ya has probado si has hecho el bloqueo nervioso y responde o no responde con el anestésico, pues te puedes plantear con radiofrecuencia el dormir ese nervio para sí, porque también es algo que hay que puntualizar, hay mucho dolor, o sea, no siempre, hay mucho pero dolor. Hay mucho dolor.
Sí, el dolor hemipléjico. Hay ¿Vale? mucho Hay mucho dolor. dolor, para eso hay otra serie de fármacos, ¿vale? Utilizamos ya no solo antiinflamatorios ni analgésicos, sino utilizamos los fármacos de segundo y tercer escalón, que son como los antiepilépticos, ¿no? La gabapentina, todos los pacientes que tengan lo habrán oído, la lírica, la gabapentina. La carbamazepina se puede utilizar, ¿vale? Hay determinados fármacos que podemos intentar disminuir ese dolor y después pues están las técnicas intervencionistas que se hacen desde una consulta de neurorehabilitación, ¿vale? Como ya te digo, son infiltraciones no solo con toxinas, sino bloqueo nervioso, infiltraciones locales de articulación y bueno, y la radiofrecuencia ahora, que también es otra técnica que se está utilizando para ello, ¿vale? Entonces, ayudan. Y de tema de medicina alternativa, porque también es muy común que cuando salen van a buscar, bueno, primero que van buscando la vareta mágica en cualquier sitio. Entonces es muy fácil que la gente muchas veces se aproveche de las situaciones de las personas con daño cerebral y con cualquier otra discapacidad o con cualquier otra patología. Cualquier enfermedad, porque también encontramos pacientes oncológicos que van a ver dónde buscan, exacto. Pero de la medicina alternativa, tema acupuntura, tema electroestimulación. Esta, por ejemplo, tenía muchas dudas, yo también tenía muchas ganas de preguntarte. Estimulación transcraneal. Vale, mira, eso hay algunos estudios y son unos avances, bueno, que están empezando, que pueden ser prometedores, que se está... si algo funciona fantásticamente bien, eso enseguida está y funciona. Claro. Se está empezando a trabajar. Parece ser que en el área de la deglución y en el área del lenguaje hay algo, pero los resultados que no son ni definitivos, ni duraderos, ni que pueda ayudar en un momento determinado algo. Es una puerta que está empezando ahora, que lleva algunos años, bueno, pues puede llevar en Estados Unidos algunos 10 años, pero tampoco es la panacea. Si ya se está utilizando en un sitio hace 10 años y no en la... Bueno, puede ayudar a esa plasticidad en fases iniciales. Después, medicina alternativa, como tú me dices, pues tú me dices la acupuntura, bueno, si quieres para un determinado tipo de dolor, bueno, pues a lo mejor para calmar ese dolor, ¿no? Vale, como medicina alternativa, bueno, como otras terapias alternativas, no medicina alternativa, por ejemplo, si tú me dices, mira, pues equino, la terapia en caballo, bueno, pues si lo quieres trabajar como un control de tronco, vale, todo depende del objetivo que tú le pidas a la terapia, quiero decir, ¿vale? Que no te dejen engañar el objetivo que tú le pidas a la terapia. Eso es muy importante, claro, porque tienes que trabajar siempre con un objetivo, y claro, para esto quiero llegar a esto. Y siendo realista. Efectivamente. O sea, siendo realista, tengo estas secuelas, quiero mejorarle lo máximo posible, quiero sacar mayor capacidad posible, quiero intentar recuperar lo máximo posible, pero sé que va a quedar una limitación. Nada, y ni todo vale para todo, ni nada. Es porque si no sería muy fácil, ya lo tendríamos. Es decir, si tú encuentras una terapia que te lo mejora todo, lo usaríamos todos, ¿vale? Porque muchas veces van con esa esperanza. Y van buscando... Tú ves ahora, por ejemplo, algo también que nosotros vemos, los exoesqueletos, todos los aparatos. Sí. Bueno, esos están ahora mismo, se utilizan como un poco como terapia para ayudar al terapeuta que mantenga la bipedestación, pero tampoco es una manera de recuperar. El tema robótica, que también quería preguntarte, ¿cómo ves la parte robótica? Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, la parte de la rehabilitación, yo veo la robótica como una ayuda al terapeuta. Al terapeuta, exactamente. Sí. Porque muchas veces a los pacientes cuando van a algún sitio o le muestran mucha robótica, se piensan que el brazo va a trabajar por ello o no sé qué se le infunde. Y al fin y al cabo la robótica lo que ayuda es al que rehabilita. Claro. Lo que te hace es que a lo mejor vas avanzando, puedes llegar a una determinada... El resultado final con casi todas, y hay muchos estudios para eso, los resultados finales al final son casi todos igual. Lo alcanzas a lo mejor un poco antes o al terapeuta ayuda un poquito más, o donde estás ayudando, donde tú pones al paciente a que haga eso, ya no necesita un terapeuta. Tiene la máquina y el terapeuta puede estar con otro paciente y con la máquina. Sí. También es la parte... Bueno, que es muy atractivo para el paciente, ¿no? Sí, visualmente. Claro, y bueno, y de autoestima que te da, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues es una ayuda, son ayudas, no te lo van a... Eso no va a hacer que eso vaya más, no tiene más. Pasa que tú tienes pues tienes los asistentes para la mano, pues fantástico, te van a ir ayudando, te van a que abra y cierre. Hombre, hay cosas que ayudan más, hay cosas que ayudan menos, lógicamente. Es lo mismo si tú tienes una sala de terapia, una marcha, un exoesqueleto para ayudar a la marcha, no es que vayas a recuperar la marcha más
Lo mismo es que aceleras un poco el proceso y vas a entrar en otra fase de la rehabilitación un poquito antes, pero el resultado al final a largo tiempo, todos nos van a ir ayudando, pero son ayudas. Sí. Son ayudas, ¿vale? Y todo bienvenido sea. La parte de la realidad virtual, pues bueno, pues está bien. ¿Por qué? Porque ayudas, estás trabajando de otra forma, es animado. Sí. Entonces ya puedes trabajar equilibrio de tronco, puedes estar trabajando cognitivamente al mismo tiempo. A nivel de estimulación sensorial Efectivamente. también. Son ayudas, todo ese tipo de armas son armas terapéuticas que ayudan. Ninguna es curativa por sí sola ni al 100%, Eso es es lo que muchas veces, que puede pasar, tú me preguntas esto en un foro científico, te dicen, pues claro que no. Claro. O qué tontería está diciendo, claro que no. Pero en lo que va llegando, cuando te vas viendo, te salen, ¿no? Si tú te consultas en el teléfono los algoritmos de estos daño cerebral y te empiezan a salir anuncios de este tipo, te parecen que eso es curativo, ¿no? Eso es una ayuda y es un arma terapéutica más que nos ayuda a los profesionales a trabajar con eso. Eso es muy importante, de que se quede claro, porque a mí me da mucha rabia y no me gusta. Y molesta, molesta. Me molesta que jueguen con los sentimientos de la persona, porque además suelen ser tratamientos muy costosos. Muy costosos. Que al final hacen un desembolso a la familia que incluso no pueden, o sea... Sí, no, que llegan al límite, claro. Ellos intentan decir, es lo único que me queda. Yo he tenido muchos pacientes que me han venido, me han preguntado, se lo he dicho, pero mire, doctora, es que es lo único que me queda. Digo, bueno, yo mientras no te engañen, te queda claro y tú sepas lo que es... Y luego yo también aviso mucho, digo... Si tú quieres ir porque lo quieres intentar, inténtalo. Exactamente. Pero luego no te desanimes si no consigues lo que quieres. Eso, yo le digo, si tú quieres, eso mismo, ¿no? Si tú quieres, porque dice que tu conciencia se quede tranquila de que no has hecho todo lo que, vale, pero que sepas que esto es lo que hay, esto. Y después, bueno, pues vienen y te lo dicen, es verdad lo que tenía, pero tenía que intentarlo. Digo, bueno, pues ya está. Y seguimos, no pasa nada, seguimos con él, seguimos con los tratamientos habituales. Los pacientes se quedan con secuelas y las secuelas no se quitan, ¿vale? Eso no significa, por ejemplo, nosotros desde un punto de vista de consulta pues los pacientes son de por vida, porque muchos se quedan con espasticidad, hay que ir pinchándolos periódicamente, necesitan ortesis para ayudar, necesitan fármacos. Y después movilizaciones también, claro, constantes para mantener los rangos articulares. Eso es fundamental también, que el paciente tuviese una integración de eso en la vida diaria, ¿vale? Que tuviese capacidad de hacer un deporte adaptado, que tenemos también muy poco. Esa parte, fíjate, eso no, de integrar ese... De hecho, el que hace un deporte adaptado encuentra la panacea en ese sentido. Sí. ¿Vale? Porque es una ocupación también. Sí. Y es necesario ocuparse. Y además porque están viendo que pueden hacer cosas, ¿vale? Entonces, eso llevan otra forma de otro desarrollo distinto, ¿no? Porque lo están haciendo, tienen una motivación de vida y bueno, dicen, bueno, pues antes lo hacía de esta manera, ahora lo hago de esta otra. Entonces, es lo que hablábamos antes, volvemos a lo mismo, al final es aceptarlo, adaptarse y ver que eres capaz, aunque haya una limitación. Adela, ¿y el tema del habla? Para mí es de las secuelas más gordas que hay. Para mí es lo más difícil. Porque eso no tiene la capacidad de comunicación. ¿Hay en alguna circunstancia o algo que se recupere el habla al 100%? Mira, depende, todo va a ser igual, depende de la gravedad que tenga esa lesión inicial, ¿vale? Depende de la gravedad, tú puedes tener pacientes con una fascia, es lo mismo en el primer mes, yo siempre digo, la fascia por sí sola evoluciona en el primer mes, tú puedes pacientes en el día 2, que no hablan ni hablan ni comprenden nada del lenguaje hablado, no por gesto. Yo siempre digo lo mismo, que digamos que el paciente no entiende el lenguaje hablado no significa que no entienda, ¿vale? No significa que tenga un déficit cognitivo. Hay que diferenciar el déficit cognitivo del trastorno del lenguaje, que tienen áreas comunes. Y al principio es todo un embrollo, una madeja, y nosotros tenemos que ir empezando a sacar hilo, ir viendo de dónde podemos ir tirando y cómo podemos ir trabajando, ¿no? Y yo tengo que ir viendo, bueno, pues esta parte, en el primer mes eso como si es un ictus normal, que no son de los que se complican y se tiran tiempo en UCI, el primer mes, digamos, eso va a ir como recolocándose un poquito, ¿no? Como si tú tienes un huertecillo, se te inunda de agua, después se te quita ese agua y tienes que ir esperando a ver cómo se va recolocando el terreno de alrededor, esos márgenes, ¿no? La parte seca, cómo se te reperfunde, todo. Cuando ya tenemos eso un poquito ahí, nosotros mientras vamos intentando tirar, vamos ayudando a la familia a comprender lo que es un trastorno del lenguaje, que es muy importante, pero eso es una impotencia brutal, ¿vale? Y después ahí ir tirando. Hay pacientes que no recuperan, hay pacientes que no,
Pacientes que recuperan la comprensión, pueden recuperarla, ¿vale? Recuperan la comprensión, pero la emisión no deja de ser un habla fluente, se comunican de otra manera, quizás aprenden a comunicarse de otra manera, ¿vale? Yo conozco casos que han aprendido a comunicarse de tal manera que tú mantienes la conversación con él y a ti se te olvida que él no se expresa. Y después están los sistemas de comunicación alternativa que también nos ayudan, ¿vale? También hay pacientes que y se trabaja con eso y se puede. Además, el lenguaje que a mí creo que es una de las áreas cuando están afectadas que más discapacita, ¿vale? Porque ahí tú ya sí que no puedes expresar, no puedes decidir, no puedes hacer nada. Entonces, eso es para mí de las más severas, pero también al mismo tiempo la que tenemos un poquito más de margen de tiempo para recuperación, ¿vale? No hemos hablado de tiempos, ni me gusta hablar de tiempos, ¿vale? Ahora te iba a preguntar justo, eso. Pero bueno, todos más o menos nos dicen los primeros 6 meses, bueno, no son como tal los primeros 6 meses, esto no es una línea tal, es una línea ascendente, pero a veces es como un régimen, ¿no? Que pierdes mucho peso en el primer mes y después poco a poco vas perdiendo 100 gramos, pues aquí igual, ¿no? Los primeros 6 meses ganas mucho y después no es que te estabilice en una meseta, pero vas tan poquito a poco que tú no lo notas y al cabo de 3 años has dicho, pues no estoy igual que hace 3 años. Exacto. ¿Vale? Y eso es lo que hay que hacer ver. ¿La recuperación más importante? Bueno, pues sí, vamos a dejarte, si quieres, por poner la parte física, ¿vale? La parte física, pues bueno, ponte los primeros 6-12 meses, la más llamativa. Si tú a partir de ahí, efectivamente, si tú a partir de ahí ya tienes 2 opciones. O sigues trabajando, pero trabajando las 24 horas del día con eso, y tú llegarás dentro de unos años y tú dices, pues no estoy igual que antes, pero también cuentas la parte de adaptación que tiene nuestro organismo, ¿vale? Claro. O te quedas ahí plantado y ahí te quedas plantado. Y entonces sí te quedas plantado. Porque ahí. Adela, por ejemplo, una mano que no se ha abierto en 1 año, 2 años. No, eso es muy complicado. Las manos, mira, la mano es... ¿cómo es? Como robótica de última generación, ¿no? Como un coche de última generación. Sí. Y la pierna, pues es un coche de los que las ventanillas se subían con manivela. Sí. Tú una pierna... bueno, pues como un amputado, con una pata de palo puedes caminar, ¿vale? Pero una mano necesitas, es fina, es una cosa tan fina, una psicomotricidad fina, es una habilidad es alta tecnología. Tú puedes mover la mano, que ayuda mucho el que tú abras, el que tú dobles el codo, el que tú puedas abrir un poco la mano, porque te ayuda a trabajar con la otra, te ayuda a integrar tu esquema, te ayuda para la marcha, ¿vale? Porque si tú tienes una mano que aunque no abra, pero la tienes bien trabajada, te ayuda para la marcha porque te sirve de equilibrio, ¿vale? Y te sirve para vestirte, te sirve aunque no sea una mano funcional a lo que nosotros utilizamos, pues a lo que yo puedo hacer con una mano, ¿no? A escribir, a utilizarla, dependiendo si eres diestro o zurdo, pues también la implicación es diferente, pero da igual, entonces, pero el movimiento de la mano tal y como nos lo imaginamos, no. Es mucho más fácil la pierna. La pierna es una pata de palo, claro, vulgarmente hablando, ¿no? Tú tienes que quedarte y hacerlo. Y con eso puedes caminar mejor, peor, más rápido, menos rápido, una marcha más eficaz, pero probablemente puedes hacerlo. El equilibrio, ahí tenemos otra, amigo, ¿vale? Porque si no mantienes el equilibrio, y el equilibrio está en una zona del cerebro específica también, sí. Si el equilibrio no lo mantenemos, muy difícil, porque aunque me levantes la pierna, si no eres capaz de quedarte de pie porque el equilibrio no funciona, ¿vale? El equilibrio también se puede trabajar durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Son pacientes que a lo mejor tardan más, pero también se puede ir recuperando, aunque no se recupera al 100%, pero tenemos como más margen de tiempo, sí, ¿vale? Digamos que más ese margen de tiempo. Y el lenguaje igual, ¿no? Yo diría que el equilibrio, hay pacientes que se pueden tirar 2-3 años y me van mejorando el equilibrio, ¿vale? Y el lenguaje también van a ir mejorando. A lo mejor no a los niveles que queríamos, pero en el lenguaje hay que intentar también hablar de comunicación, ¿vale? Una cosa es el lenguaje y otra es la comunicación. Nos podemos comunicar aunque no sea con el mismo lenguaje que yo estoy utilizando ahora. Yo eso se lo digo mucho a los pacientes de los que trato. Yo digo, busca el recurso. Claro. O sea, no puedes, pero busca el recurso, porque muchas veces tienden a callarse. Claro. Se callan y se mantienen ya. No participan en conversaciones familiares, no participan en intentar contarte. Entonces yo siempre le digo, inténtalo, da igual, o sea, busca. Tú sabes que en el lenguaje, en la comunicación tenemos el lenguaje, el habla y la voz, ¿vale? Son las 3 esferas que podemos, y cada una es distinta. No voy a explicarlo porque al que no lo entiende es un poco complicado. Los pacientes que tienen el habla afectado son aquellos que comprenden muy bien, pero como articulan mal, ¿no? Dice, tienen la lengua trabada. Tú fíjate que en estos, aunque tengan esa articulación, con la propia entonación ya entienden lo que quieren decir. Simplemente con la entonación, claro, no lo va a conocer el que
el que pase por la calle, pero su palabra, con esa prosodia del lenguaje, con esa propia entonación, aunque yo no hablo, pero ya esa musicalidad te ayuda y es una forma, bueno, pues también de comunicación. Sí, porque también tenemos pacientes así, o sea, claro. que es que yo hablo con ellos y es como... O sea, como yo después digo, si sé que no me dice la palabra, pero yo lo estoy entendiendo. Claro, lo estás entendiendo. O sea, perfectamente lo entiendo. Por ahí está la con prosodia del lenguaje. Igual que hay pacientes que no tienen afectado la capacidad de decir palabras, pero te hablan de una forma totalmente automática. Sí. Y eso también es una alteración de la comunicación, porque no te pillan una ironía, no te cogen un doble sentido, no sabes si están diciendo una broma o si no están diciendo una broma. Ahí también hay muchas implicaciones cognitivas, ¿no? de otras áreas. Entonces, la comunicación para mí es un mundo totalmente, en fin, muy complejo, muy amplio, y también nos da tiempo y margen para trabajar. Y si no es de una manera, es de otra. ¿Vale? Si no eres capaz de tener bueno, pues si no tienes esa ironía, bueno, pues ya está, no tienes esa ironía, lo coges de otra forma. Pero hay manera. Claro, hay forma. Que tienes una disartria muy severa, pues intentas los sistemas de comunicación alternativa, ¿vale? Que para eso están las logopedas que lo trabajan, y si ya lo que es el lenguaje en sí, pues ir trabajando, y bueno, ya te digo que ahí siempre tenemos 2, 3, 4 años y pueden conseguir. Que no va a ser igual el mismo lenguaje, que no va a ser la misma mano y que no va a ser la misma pierna. Claro, pero eso es como comentábamos, que al final también hay que aceptar que por mucho que se recupere, que hay casos que igual no se va a quedar. Exactamente. Hay casos que no. Es que no se va a quedar igual. Entonces, también eso es importante de aceptar. Y, Adela, ¿hay alguna técnica que esté apareciendo ahora novedosa en rehabilitación o algo que estéis viendo de venir que venga con fuerza? Hay muchas cosas que ayudan. Hay muchas cosas que ayudan. Y vamos y leemos y estudiamos. Hay muchas cosas que ayudan, pero no hay nada ahí que sea la panacea auténtica, ¿no? Hombre, eso sí, todos los sistemas robóticos, la resonancia magnética transcraneal, la eléctrica, bueno, yo digo que son campos que están empezando y que es necesario, desde luego, potenciarlo, estudiarlo. Y bueno, ahí debería existir el apoyo para la investigación, porque eso es lo que viene, claro. Los exoesqueletos hace 20 años eran y bueno, los exoesqueletos ayudan en unas fases del tratamiento también. Al final también lo que comentaba, que se ha adelantado mucho en técnicas de salvar vidas, pero no se está invirtiendo en no se está invirtiendo, no. técnicas de rehabilitación que estén a la paz de las secuelas que están quedando. No se está invirtiendo al mismo tiempo, ni en el abordaje ya sin técnica novedosa, ni en la investigación tampoco. Cuesta muchísimo trabajo. Ten en cuenta que en rehabilitación tenemos un déficit muy grande a la hora de investigar. No hay 2 pacientes iguales. Eso se aprende no puedes, cuando uno sabe. Es difícil que cuando vas a publicar algo, quieres hacer un estudio o quieres hacer algo, es muy difícil cuando dicen es que no tiene evidencia científica. Es que no tiene evidencia científica porque no hay un pool de pacientes que sea exactamente igual uno a otro. Es que muchas veces a lo mejor en proyectos de investigación hay criterios de exclusión que te dejan fuera la mitad. Y después, como no tiene, como tú dices, bueno, pues eso, ¿no? Es que esto no tiene evidencia. Sí, es cierto, no hay nada que no haya, pero es que es muy difícil encontrar 3 pacientes iguales. Sobre todo en tema de neurorehabilitación, yo siempre lo digo mucho, porque yo a la hora de rehabilitar combino mucho de técnicas pues que miro, que veo, que estudio, y voy combinando, porque llegas al punto cuando tú sales, el conocimiento que tienes, que lo que acabas de decir, cada paciente es un mundo. Y lo que tú te esperas a lo mejor con un tipo de lesión, que aparezca un tipo de secuela o que se comporte de una manera, no es así. Y varía. Cada uno varía muchísimo. Entonces, son todo, es un trabajo de objetivos y objetivos planteables, pues cada X tiempo te vas planteando nuevos objetivos, nuevos retos, y si vas cambiando, si no vas. Todo lo puedes hacer, no es ni para todos sirve lo mismo, ni para cada uno es totalmente distinto, y el objetivo dentro del mismo paciente en distintas fases va a ir cambiando. Y es una adaptación. Es que si no sería muy fácil, si fuese como un antibiótico, yo digo lo mismo, un antibiótico fácil entre comillas, pero bueno, sí, tú tienes el antibiótico, tienes el antibiograma, o sea, tienes la infección, tienes el antibiograma, pones el antibiótico y lo tienes. En esto no. Es verdad. Es verdad. Eso es un punto muy importante, que podría tenerte aquí toda la tarde entera, Adela, preguntándote y diciéndote y charlando, porque la verdad que es maravilloso, pero no te voy a robar mucho más tiempo. Antes de irte, me gustaría que dieses un consejo.
Yo creo que lo hemos estado repitiendo a lo largo de toda la charla, ¿vale? Que hay que adaptarse y se vive, ¿vale? Y que yo creo que estamos todos los profesionales y todos los que nos gusta trabajar en esto para ayudar, para orientar. Nos podemos hacer milagros, porque no podemos hacer milagros, pero que estamos ahí, al lado, que trabajamos por los pacientes, básicamente, con más, con menos recursos, con más, con menos dificultades, y que, bueno, que hay que sobrevivir, ayudamos, que hay una vida también después de la lesión cerebral, y aprende uno, bueno, pero yo creo que como todas las enfermedades, ninguna enfermedad es gusto de nadie, ni a nadie le gusta tener Nadie quiere nada, estar háblate una enfermo. neurodegenerativa, un ELA, Claro. un tumor, o sea, nadie quiere, todo es muy También yo a los difícil. pacientes con daño cerebral, también les digo mucho cuando llegan, ya no estás enfermo, Efectivamente, ya tienes secuelas, sí. pero no estás enfermo. O sea, no te puedes seguir comportando como si No, estuvieras enfermo porque ya efectivamente, no lo estás. no. Ya queda una secuela de esa El daño enfermedad. cerebral pasado esa fase no es una enfermedad, efectivamente, Exacto. ¿vale? Es una forma distinta, ¿vale? Eso Pero es. una forma diferente, ya está, no te queda ahí, tienes una limitación de una parte de tu actividad, ¿vale? Tienes limitada esa parte y hay que intentar, bueno, pues trabajar otra, compensar, hacer estrategias compensatorias, 20.000 maneras. Pues yo creo eso, ¿no? Que estamos ahí, que hay que trabajar, que si entre todos los que trabajamos en esto hacemos mucha unión y hacemos mucha fuerza, probablemente se puedan conseguir muchas cosas, ¿vale? Pues a nivel de investigación, a nivel de... Yo creo que es importante, que es verdad que es un campo en el que cada uno, como tú bien has dicho, cada uno se queda disperso un poco en su casa y agota tanto también que... Sí. Y es importante pues que todos trabajemos de forma conjunta, ¿no? A veces el sistema sanitario público es complicado esto, pero tenemos muchos pacientes de hace muchos años que saben que estamos ahí, que nos preguntan, que nos dicen, ¿cómo ves esto? ¿Cómo va? Bueno, pues para eso estamos nosotros, Sí. ¿no? Para ayudarlo. A veces no todo lo que quisiéramos, pero no porque no queramos, sino porque no podemos, porque tenemos, pero igual que vosotros, tenemos... Al final, muchas veces, que yo también explico muchas veces, los recursos son limitados, lo que tenemos es limitado y ojalá pudiésemos No, dar pero hay que más, hacer pero mucha unión y mucha fuerza. mucho. La parte que hacéis las asociaciones para mí es muy importante. Yo sabéis que os conozco desde hace mucho y Sí. para mí he trabajado muy bien con vosotros ¿por qué? Porque hay que complementar, hay que trabajar. Yo cuando me llamaste, estupendo, porque hay que trabajar en eso, ¿no? Para que el paciente vea que hay partes que se pueden hacer mejor, otras partes se pueden hacer en otros ámbitos. Ojalá tuviéramos más en la parte social, ¿no? Ya te digo, trabajos autorizados, desarrollo de actividades deportivas, pues nos falta esa parte social que complemente la parte Nos falta sanitaria. la parte social en muchos aspectos, incluso de la sensibilización de la población Sí. hacia las personas con daño Sí. cerebral adquirido. Que entiendan las personas que es un daño cerebral, que entienda que se puede vivir, que no hay que excluir a las personas por tener el daño cerebral y que la sociedad tiene que estar completamente adaptada y preparada para que una persona no se sienta fuera de lugar. Totalmente. Porque que es misión nuestra esa Sí. reinserción sociofamiliar, sociolaboral. Sí. Y para mí la parte social es fundamental y ahí tenemos todavía muchísimo más déficit todavía. Ahí tenemos muchos Muchísimo ámbitos, más porque déficit. la parte del ocio, del tiempo libre, de poder entrar a un establecimiento, Ahí de tenemos tener, muchísimo déficit. o sea, si facilitáramos el acceso a los sitios, también facilitaríamos mucho la autonomía. Claro. Que las personas pudiesen hacer más cosas solas y no que La- tengan que hacerlo todo dependiendo de alguien. Efectivamente, Entonces, yo creo que esa parte es lo que quizás pues, entre todos nos tocaría luchar un poco más, Sí. ¿vale? Yo creo que esa parte para mí es fundamental, ¿vale? Sí. Esa reinserción, una vez ya no deja de ser una reinserción en la vida sociolaboral. Una reinserción real. Sí, Porque sí, no, ahora ahora mismo no hay. hablamos mucho de inclusión en temas de coles, en temas de trabajo, en temas de tal, a nivel de ocio, hablamos mucho de la inclusión, pero es una falsa inclusión. No hay una No hay reinclusión recursos real. para eso, No hay. Ahora mismo no hay recursos porque los que trabajamos lo vemos y ahora ¿qué hacemos? ¿Dónde Y hay vamos? cosas muy sencillas. Porque yo también muchas veces digo, hay cosas sencillas. Se están construyendo edificios diariamente. O sea, porque una casa ya no se planifica con una anchura de puertas mayor, con una serie de determinadas cosas que sirve para todo el mundo, porque a todo el mundo nos va a servir igual y al final facilitas. Porque vale mucho dinero. Entonces, claro, yo digo, pero claro, al final... Es que las propias barreras te las encuentras en las casas. Claro, es que una vivienda no es apta para vivir una persona con discapacidad. No. Y podríamos solucionar eso antes.
Yo antes. espero que, bueno, con las nuevas políticas de vivienda, con las nuevas cosas, por eso te digo que queda mucha labor ahí Sí, hay mucho de trabajo. educación y eso se puede hacer y yo creo que ahí pues está la labor de, pues, bueno, importantísima de todos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, desde la asociación y desde los pacientes, ¿no? El que eso se vaya modificando bajo... Es que no hay leyes tampoco para legislar eso. No hay. Y si no tenemos leyes para legislar eso, no se puede hacer. Fíjate desde dónde hay que modificarlo, ¿eh? Es que está desde abajo, o sea, desde la base. Desde la base que empieza a trabajar. Bueno, pues Adela, me quedaría charlando contigo toda la tarde, literal. Pero te cojo, por favor, para que vuelvas otro día. Cuando quiera. ¿Vale? Y extendamos más el tema y nos hable también de deglución, que se nos ha quedado un poquito ahí que no, Sí, ¿vale? sí, que es muy importante también. Es muy importante. Un paciente tema... que no pueda comer con lo que es la comida, ya no solo para alimentarse, sino a nivel social. Exacto. Porque la alimentación está cubierta, pero la parte social, si no, eso es durísimo. Y cómo lo pasan ellos, en ese durísimo. sentido, el echar de menos sabores también. Eso es durísimo, sí. El cómo manejar un paciente con esta afectación, o sea, que Y el cómo ha ido evolucionando también al cabo de los años ese tema, ¿eh? Claro, es importante. Ahora dice que además el día que venga te preguntaré porque dice que hay cosas nuevas, ¿no? Que lo pueden como saborear, pero da sabor, pero no sé. No tanto, pero he escuchado por ahí, pero no sé yo eso mucho y quería preguntar también pero sobre nada, eso, yo cuando tú quieras. Sabes que yo encantada, cada vez que me llamáis. Eso, es verdad que siempre está. Sí, y que estamos muy agradecidos de que estés aquí. Nosotros tenemos siempre, aparte de lo que nosotros ya hemos trabajado contigo y todo lo que trabajamos contigo, tenemos siempre muy buenas referencias tuyas. Sí. Nuestros pacientes siempre que llegan y han estado en trato con Adela, eso se nota. Yo digo, son materia, yo los quiero mucho, entonces a veces no, esto es como tu hijo, ¿no? No a todo le puedes decir que sí. No, pero... no, le tienes que decir muchas veces que no, pero al principio les choca un poco, pero después al final dicen, es que llevaba razón. Claro, pero es muy importante también de la manera en la que dices que no. O cómo explicas esa relación humana, cercana, que eso todos los pacientes que tratan contigo lo refieren. Bueno, yo sigo, es que trabajamos en esto, si no lo hacemos así, Sí, no nos deberíamos dedicar a esto, ¿no? Sí, entonces trabajamos en esto y yo ya te he dicho, para mí es que como era lo que quería y me gustaba y era a los pacientes que yo me quería así. Al fin y al cabo es la vocación, es lo que nos mueve. Cuando trabajamos con vocación, se trabaja de manera diferente. Sí, lo ve de forma, bueno, pues cada uno dice que nos lleva la vida, pues a mí, gracias a Dios, me ha llevado a la parte que he querido. Gracias a Dios me ha llevado a la parte que he querido. Estupendo. Vale. Pues nada, Adela, muchísimas gracias. Te esperamos para el siguiente, ¿vale? Cuando quieras. Y aquí despedimos ya nuestro episodio. Esperamos que os guste el contenido que estamos dando, que os suscribáis, compartáis, dejáis un comentario y nos vemos en el siguiente episodio.